No. Bien, buenos días, compañeros, compañeras. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy, pues, Buenos días, licenciado. tenemos, ¿verdad? Debido a las actividades pues, de aniversario, tenemos un periodo únicamente de ustedes de siempre los 40 minutos. Entonces vamos a trabajar en lo que a esto respecta, ¿verdad? El día de hoy pues vamos a hablar un poquito sobre un tema, ¿verdad? Que hemos venido pues dejando un poquito atrás, pero ya hicimos un trabajo sobre eso y una investigación sobre lo que es la cultura de paz, que ahora ustedes se han dado cuenta está de moda, incluso hasta en los libros de texto pues está para los estudiantes, ¿verdad? Platicar sobre lo que es la cultura de paz en Guatemala. Pero para hablar de cultura de paz, pues debemos de ir un poquito atrás, ¿verdad? Debemos de ir un poquito atrás de lo que dice la historia en Guatemala. Prácticamente hemos hablado que Guatemala vivió uno de los conflictos armados más extensos, podríamos decir, del continente americano. 36 años de lucha, que al final pues sabíamos que, o nos damos cuenta que era una lucha inútil como todas las guerras, pero siempre de por medio hay ciertas circunstancias que llevan a esto, ¿verdad? Como en ese tiempo pues que era la revuelta social y de ahí para acá pues nos han manejado, ¿verdad? Los guatemaltecos, digamos así, nos han manejado porque de esa manera conocer pues lo que es la parte de la política izquierda en Guatemala y la parte que ellos también le llaman derecha, ¿verdad? Que a la larga pues es la misma cosa, ¿verdad? Solo que le quieren cambiar sentido. Eh, no sé si alguien me puede recordar sobre el conflicto armado. ¿Por qué eres de conflicto armado ustedes? ¿A qué se debió ese conflicto armado en Guatemala? Buenos días, licenciado. Díaz, Wilson. Pues yo tengo entendido, licenciado, que era por disputas de tierra y por eh, más que todo por las tierras, ¿verdad, licenciado? Que se formó el conflicto. Muy bien, gracias, Wilson. Uno de los puntos era eso, ¿verdad? El despojo de tierra que había, pues, a los, a los más indefensos en Guatemala, aunque sigue, ¿verdad? Todos sabemos que el despojo de tierras, pues, sigue los espacios municipales o los espacios, pues, sin dueño, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, estamos un poco alejados, pero miren qué ocurre en el Petén, ¿verdad? En el Petén siguen matando a la gente
ocupar esos espacios, ¿verdad? Esos espacios de tierra que existen aún. Entonces, pues todavía, tal como dice Wilson, uno de los puntos principales era el apoderamiento de las tierras que no les pertenecían, que pertenecían a las personas, pero eran menos, eran los más vulnerables, ¿verdad? Muy bien, Wilson, ¿quién más? Buenos días, licenciado. Buenos días, Paola. Por la lucha del poder, licenciado. También, ¿verdad? La lucha de poder, pues acá había una lucha de poderes donde, si nos damos cuenta, Paola, ¿verdad? Aún continúa esa lucha de poderes, ¿verdad? Aún está esa lucha de poderes, pues. Si nos damos cuenta, nosotros comienza desde los municipios, ¿verdad? Ahí cuando hay las elecciones, pues comienza la lucha de poderes. Nosotros somos encargados de llevar primeramente de llevar al alcalde, ¿verdad? De llevar a nuestras autoridades. Pues eso es una lucha de poder, porque lamentablemente, ¿verdad? No tenemos esa cultura aún en Guatemala para hacer una votación. A veces en Guatemala hacemos el voto de castigo, ¿no? Hacemos el voto de castigo para que ya no siga ahí, o porque ya no lo queremos ver ahí, o porque ya no tiene nada que hacer ahí, o porque ya estuvo muchas veces ahí. En fin, eso es un voto de castigo, no es un voto consciente el que hacemos. Sigue esa lucha de poderes, ¿verdad? Si nos damos cuenta, pues, lo que dice Wilson y lo que dice Paola, ¿verdad? Aún continúa, aún sigue, pues, ¿verdad? Vamos a ver quién más podría aportarnos. Gracias, Paola. ¿Alguien más? Licenciado, otra cosa también muy importante. Si usted se da cuenta, años anteriores, en el tiempo del conflicto armado, los que manejaban el poder del país de Guatemala eran militares, ¿verdad? Entonces ellos utilizaban la fuerza del ejército para someter a las personas al orden, ¿verdad? Para poder llegar a cumplir su objetivo. Sí, exacto, ¿verdad? Exacto. Vivíamos casi esos conflictos. Creo que ustedes casi no los vivieron, ¿verdad? Porque son bastante jóvenes, pero vivíamos esos conflictos de los famosos golpes de Estado, ¿verdad? Ustedes, del último golpe de Estado que se dio en Guatemala, un autogolpe de Estado, pues nos tenemos que remontar al tiempo de don Serrano Elías, ¿verdad? Ustedes. Pero anterior a eso, pues hubieron muchos golpes de Estado, ¿verdad? ¿En qué consistía un golpe de Estado? Pues que un militar o una cúpula militar tomaba el poder, ¿verdad? Designaba a sus autoridades cuando, según ellos, había corrupción, pues, pero la verdad también podemos hablar. Tal vez el último golpe de Estado, pero estratégico, fue el que le dieron a don Otto Pérez Molina, ¿verdad? Prácticamente donde ya la cúpula, pues poderosa, ¿verdad? No pudo hacer uso del señor Otto Pérez Molina, pues era de encarcelarlo, prácticamente era de llevarlo, de quitarlo del poder, porque ya no estaba a los intereses de ellos, ¿verdad? Ese ha sido el problema. Nosotros muchas veces, fíjense, y tristemente, pues vamos a hablar esto, pero es la realidad. Si nos remontamos a tiempos antiguos, ¿verdad? Yo se los he dicho, pues prácticamente los aborígenes de nuestra tierra, ellos lucharon por el territorio, ellos pelearon, ellos murieron, pero prácticamente querían defender el territorio guatemalteco. ¿De quién? De la invasión. Pero si nos damos cuenta, la invasión sigue, la invasión está, ¿no? Porque acá los más desposeídos, pues seguimos siendo nosotros, ¿verdad? Seguimos siendo nosotros. Nosotros nos quejamos a diario, pero nos quejamos de los mismos males que nosotros hemos producido. Yo les decía a ustedes, ¿no? Yo miraba, por ejemplo, unos comentarios ahí donde dice que en Guatemala ya no tiene sentido estudiar porque las personas que estudian no consiguen un trabajo, lo consiguen las personas que no tienen estudio, que tienen un cuello. Pero ahora viene la pregunta, ¿pero quiénes somos los encargados de llevar esas autoridades? Somos nosotros, ¿no?
somos nosotros. Somos nosotros los que nos hemos valga la redundancia, hemos caído en eso, nos hemos embarrado prácticamente a eso, porque nos acomodamos a todo, ¿no? El guatemalteco es muy acomodado, el guatemalteco es muy acomodado a todo. Por eso les decía, da tristeza, por ejemplo, cuando miramos a un universitario, ¿verdad?, apoyando a un candidato que no tiene estudio. Triste, triste, triste. Triste cuando miramos a un universitario, ¿verdad?, recibiendo miserias de un candidato que él sabe prácticamente, ¿verdad?, que no va a llevar a nada bueno, que lo único que quiere es enriquecerse de una forma o de otra forma. Existe lo mismo que hace el candidato a alcalde. Danos la idea que debe de votar por el diputado con el que él está, o si no, él no va a poder trabajar. ¿Y qué hace el diputado? Danos la idea que debemos de votar por el presidente porque él está, o si no, él no va a poder trabajar. Oiga tristeza, si ustedes viajan en cualquier carretera de la capital, da tristeza. ¿En dónde están los diputados? ¿En dónde están los alcaldes? ¿En dónde está la gente? Y lo más triste de esto es que si usted alza la voz, lo criminaliza. Si usted alza la voz, lo criminaliza. Entonces, si nos damos cuenta, cuando se firmaron los acuerdos de paz, prácticamente cuando se firmaron los acuerdos de paz, eso era algo bonito, algo que daba esperanzas, pero lamentablemente no se cumplieron todos los acuerdos de paz. Vean ustedes, encontramos a muchas personas, muchas veces cuando vamos nosotros en las carreteras, encontramos a la gente manifestando, ¿verdad? Encontramos a la gente manifestando, en la capital encontramos a la gente manifestando, y un día, pues, él me paré y le dije a un señor, pero ¿cuál es la manifestación que ustedes tienen ahora? Pues que mire, me dijo, ¿verdad?, hay gente que no entiende. Dice que nosotros estuvimos en el conflicto armado y perdimos todo. Yo perdí una canilla, mire, yo tengo una prótesis, y a nosotros nos ofrecieron pues una decisión económica que a la fecha no ha llegado. Después que los acuerdos de paz fueron en 1995, no, en 96. Pues por ahí más o menos, pero imagínense, desde esa fecha para acá hemos estado peleando. Yo perdí a mi familia en el conflicto armado. Nosotros somos de Ixcán. Me contó toda la historia, pues entonces uno viene y dice, práctica, ¿qué pasó en realidad con esos acuerdos de paz? ¿Cómo podemos nosotros lograr, verdad, evitar esos conflictos para que esto no continúe? Si seguimos seguimos teniendo las mismas razones, seguimos viviendo las mismas consecuencias de lo que fue este conflicto armado. Lo único es que ahora no hay revolución. ¿Por qué no hay revolución? Sencillo, porque lo criminalizan. ¿Y el político? ¿Por qué el político está inmiscuido aquí? Porque el político ya se dio cuenta, ¿verdad? Utiliza aquel refrán que dice, divide y ganará, y es exactamente lo que hace, ¿no? Es exactamente lo que hace. Les hablaba de las carreteras, si ustedes se dan cuenta, cuando vino el tiempo del impuesto, pues, ¿verdad? A nosotros nos exigen prácticamente que usted tiene que pagar su impuesto, y si no, ahí está la policía, aunque sean donde hay más hoyos en la carretera, ahí se colocan para que usted no pase ligero, pues, y ahí le están exigiendo a usted que tiene que pagar su impuesto. Pero ¿y nosotros qué exigimos? ¿Nosotros qué pedimos? Ya, les digo esto porque hablábamos la otra vez que cuando se quiere cambiar, pues se quiere cambiar un conflicto, se quiere cambiar totalmente, hay que buscar las razones.
para hacerlo, pero acá nos están buscando la razón. Acá seguimos nosotros inmiscuidos dentro de esa misma parte porque ahí nos tienen. ¿No? Porque ahí nos tienen. Es importante entonces conocer, ¿verdad? Conocer nuestra historia, sino como les decía la otra vez, porque si no, volvemos a ser esclavos otra vez de la misma historia. Es importante, ¿no? Ver en realidad si hemos cambiado, si se ha cambiado. ¿Podrían darme ustedes una de las mejores razones que tuvieron los acuerdos de paz? Hay cosas buenas, hay cosas buenas. Denme una cosa buena que tuvieron los acuerdos de paz. La reforma educativa, licenciado. El sistema educativo. Hubo apertura para el sistema educativo a nivel nacional. Tuvieron oportunidades la gente más desposeída, aunque hay lugares donde todavía no hay sistema cobertura, ¿verdad? Ustedes, partes de Occidente, pues sí, partes pues donde la gente no se ha acostumbrado pues a eso, pero sí fue uno de los mejores aportes, ¿verdad? La cobertura educativa. Vamos a ver qué más. ¿Cuál de las otras razones deben ustedes, de las buenas razones que trajeron los acuerdos de paz? Vamos a ver, compañeros. Los derechos humanos, licenciado. Los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos. También hubo, antes de eso, ¿verdad, Wilson? Tal como usted lo decía anteriormente, pues no se respetaban los derechos humanos. Uno de esos puntos era que usted tenía que prestar servicio militar obligatorio. ¿Verdad? Y como en Guatemala no se presentaban, pues los agarraban, ¿verdad? Cuando paseaban, pues los agarraban. Tenía que cumplir 30 meses de servicio militar obligatorio. Cuando aparecieron los derechos humanos, pues el servicio militar fue voluntario. Muchos van ahora a prestar su servicio militar voluntario. También en base a esos derechos humanos, pues se permitió que las personas que nosotros les llamamos indígenas, pues pudieran utilizar su traje típico en las escuelas, ¿verdad? Que anteriormente era prohibido. ¿Verdad? Tenía que tener un uniforme, pues. Tenía que tener un uniforme así como eran todos. Prácticamente aquí podríamos decir, una desigualdad, pues porque tenían que estar todos iguales. Apareció el uniforme y ellos comenzaron a pelear, que ellos querían que se respetara uno de sus derechos, y era su vestimenta. Se les permitió y ahora pues ellos pueden asistir con el uniforme de un centro educativo o asistir con su traje si ellos quieren. Incluso en las instituciones de trabajo ustedes observan también, ellas pueden presentarse de la forma como ellas quieran. Se les dio pues igualdad. Sí, también tuvimos los derechos humanos, Wilson. Vamos a ver qué más. Licenciado, buenos días. Ahí se reformó la Constitución, ¿no? Yo creo Sí. que fue para organizar las normas, algo así del ejército. Y hubo una reforma a la Constitución política de Guatemala, a muchas normas. Por ejemplo, se cambió, ¿verdad?, sobre el estado de democracia en Guatemala. Entonces había que cambiar ciertas normas.
Ahí también, ¿verdad? Solo que si ustedes se dan cuenta ahora, pues ya es obsoleta, ¿verdad? Nuestra constitución ya es obsoleta. Tiene muchas lagunas legales, ¿verdad? Y esas lagunas legales, pues, son las que ha aprovechado la gente en Guatemala. Por ejemplo, una de esas lagunas legales es que la Constitución de Guatemala no criminaliza a los menores de edad. Entonces ustedes se dan cuenta, por los mismos derechos humanos también se da cuenta Wilson. Entonces los delincuentes hallaron esa laguna y ¿qué hacen? ¿Verdad? Reclutan a gente menor de edad para que ellos puedan cometer los crímenes, asaltos, porque ellos no pueden ser criminalizados como en otros países, ¿verdad? En algunos estados, por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes se dan cuenta que son juzgados de acuerdo al delito que ellos hacen. Si fuera en Guatemala así, pues, entonces ya todos estos niños pues no tuvieran eso, ese problema, o ya no se diera ese problema. Porque ¿qué hacen, verdad? En Guatemala, pues un menor de edad asesina, no lo pueden meter preso, lo llevan a un reformatorio. Y según la ley, pues, ¿verdad? No estoy muy bien entendido, pero según la ley, el reformatorio no puede estar más de 6 meses. Y tiene que salir, ¿verdad? Entonces, ahí, si nos damos cuenta, esa es una de las lagunas legales que tiene nuestra constitución política y nuestro sistema judicial en Guatemala, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, ustedes se dan cuenta, compañeros, que si conocemos a fondo, es poco lo que se ha cambiado, ¿no? Es poco. Después de los acuerdos de paz, se lograron grandes cosas como la cobertura educativa, el respeto a los derechos humanos. Uno tal vez de los más grandes fue la inversión extranjera, ¿verdad? Vino a Guatemala mucha inversión extranjera, que ha logrado pues mantener la economía en Guatemala. Yo igual, imagínense ustedes, si tuviéramos pues un país como Cuba, por ejemplo, donde Cuba, todos sabemos que tiene el mejor sistema educativo de América Latina. Tiene los mejores médicos, ¿verdad? Los mejores doctores de América Latina, pero no pueden prosperar, están un poquito peor que nosotros, porque ustedes se dan cuenta, en Cuba no puede usted poner un colegio, no puede poner usted una clínica, ¿verdad? Si es doctor, de nada le sirve ser preparado porque no existen los espacios, ¿verdad? Ese es uno de los grandes problemas. En Guatemala se amplió, ¿verdad? Se amplió. Lastimosamente, lo único que sucede en Guatemala es que no son aplicables las leyes, pero hay una inversión extranjera, ¿verdad? Enorme, pues es una inversión extranjera enorme. Si usted es emprendedor, usted se ha dado cuenta, pero si usted es de las personas que decidió, ¿verdad?, que con un empleo pues podía estar, no se ha dado cuenta de la inversión extranjera que hay en Guatemala, ¿verdad? No se ha dado cuenta. Es una inversión grandísima, grandísima. La inversión está ahí. Prácticamente es una economía grande en Guatemala. Y eso se logró después de los famosos acuerdos de paz. Lastimosamente, con los acuerdos de paz, se vendieron muchas instituciones que eran del gobierno, ¿verdad? No justifico que se hayan vendido, ¿verdad? Estuvo mal la venta, pero antes de esa venta también esas instituciones estaban politizadas, no funcionaban, ¿verdad? No funcionaban. Por ejemplo, ¿verdad? Nadie tenía un teléfono. Ustedes recuerdan que para hablar por teléfono había veces que teníamos que ir a hacer cola 1 hora, media hora. Ya se liberó, pues. Hoy la gente tiene 2, 3 teléfonos de acuerdo a su economía. ¿Por qué? Porque tampoco nos educaron en eso. Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros no podemos también solo echar la culpa, ¿verdad? Solo echar la culpa a las autoridades, solo echar la culpa al gobierno, ¿no? Hay cosas en las cuales nosotros no hemos querido despertar. Pero ¿por qué ocurre eso? Vamos a ver. ¿Cuál es la razón por qué el guatemalteco no quiere despertar de eso? Licenciado, porque como al principio lo dijo usted, uno se acomoda muchas veces. Gracias, Lel. Nos acomodamos, esa es la palabra, nos acomodamos exactamente a eso, a que nos pagan el 27 o 28
Y si no nos pagan el 28, el 29, ¿qué le estará pasando al gobierno? Que estamos exactamente limitados a esa parte. Nos acomodamos. Ese fue nuestro gran problema. Y como yo soy maestro en Guatemala, yo tengo que trabajar de maestro. Yo no puedo trabajar de otra forma. Yo tengo que trabajar de maestro. Nos seguimos acomodando. En Guatemala no hay trabajo. Sí hay trabajo en Guatemala. Lo único que las exigencias son otras. Pero solo entendemos esas exigencias de trabajo cuando nos vamos a los Estados Unidos, cuando nos vamos a Canadá, por ejemplo. Donde allá no importa si usted es doctor, si usted es maestro. Allá usted tiene oportunidades si usted es bilingüe, si usted es residente o si usted es ciudadano. De lo contrario, usted puede ser licenciado, usted puede ser doctor, usted puede ser maestro, pero ya su trabajo va a ser de producción, de producir. Y si a la empresa no le produce, no tiene sentido que usted esté allá. Ese es el gran problema a lo que cabal nos acaba de decir. Nos acomodamos, ya nos acomodamos a eso. Ya nos acomodamos a eso. Las empresas nos tienen tan bien controlados, tan bien controlados, que a usted incluso les ponen hasta los primeros 3, 4 días para que usted pague todos los servicios. Todos los servicios que tiene que pagar. Haga cuenta de cuántos servicios paga. Y se da cuenta que usted está regresando ese mismo dinero. Entonces, ahí es donde yo les digo, no debemos de caer también en que estamos así por las autoridades. No, estamos así porque nosotros hemos decidido estar así. Ese es el principal punto de los conflictos en Guatemala. Nosotros decidimos estar así. Que no hay espacios, hay espacios. ¿No? Hay espacios. Lo único que, como ese espacio involucra que yo tengo que dejar a mi familia, que yo tengo que dejar mi casa, que yo tengo que viajar, que yo tengo que levantarme 1 o 2 horas más temprano, que ese me va a llevar más tiempo. No, ya me acomodé y estoy acá. Incluso si ahí llego 15, 20 minutos más tarde, no me dicen nada. Entonces mejor sigo acá. Deseo estar ahí mejor. Entonces, si nos damos cuenta, entonces, nos damos cuenta, compañeros, ese es uno de los grandes problemas. Y ese es uno de los grandes conflictos internos que nosotros tenemos. Pues, y cuando nosotros tenemos ese conflictos internos, nosotros nos creemos que somos dueños de la verdad. Ya nosotros conocemos todo. Pues. No, es prácticamente, compañeros, si nos damos cuenta, existen las razones antes de ese conflicto armado, el durante y lo que estamos viviendo ahora. Ahora todos hablamos de democracia. Todos hablamos de democracia. Todos hablamos de libertad. Todos decimos lo que queremos decir. Pero en realidad, si nos damos cuenta, nuestro sistema, en un corto, mediano plazo, tenemos que pensar qué va a pasar con las generaciones que vienen atrás. No pueden seguir, no podemos seguir en ese mismo paso al cual vamos. No, tenemos que buscar las razones y tratar de cambiar. ¿Y cómo vamos a cambiar? Solamente cuando le enseñemos a los niños, ¿verdad? A nuestros hijos a ser responsables. Yo les decía la otra vez, es difícil que nuestros hijos, que nuestros estudiantes puedan aprender todo lo que nosotros les enseñemos. Es bastante difícil, compañeros. Entonces limitémonos a enseñarles a ser responsables.
a enseñarles a ser disciplinados. Si ustedes leen en la mayoría de textos, libros de aprendizaje, textos de aprendizaje, van a encontrar una palabra que dice que al final la inteligencia se sobrepone, perdón, que la disciplina se sobrepone a la inteligencia. Increíble, ¿verdad? Increíble. Porque muchos somos, o todos somos inteligentes. Todos somos inteligentes. Yo les decía la otra vez, todos tienen la misma parte de materia gris, solo que uno la explota mejor. Pero hay quienes son inteligentes y son disciplinados. Entonces, hay dos cosas en las cuales ustedes deben de acabar en sus estudiantes. La responsabilidad y la disciplina. ¿En qué consiste la responsabilidad? Vamos a ver. ¿Cuál sería la diferencia entre responsable y disciplina? Licenciado, buenos días. Buenos días, Kendi. Yo considero que la disciplina es hacer las cosas al punto de la letra y la responsabilidad es cumplirlo, ¿verdad? Estar al pendiente y hacer las cosas. Sí, exacto, ¿verdad? Nosotros adquirimos responsabilidades, pero en Guatemala lo hacemos al revés. Primero adquirimos derechos. Vean hoy, por ejemplo, hoy todos los niños tienen derechos, pero ¿cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Nosotros no les hablamos de responsabilidades, les hablamos de derechos. Ustedes tienen derechos, no, primero hablemos de su responsabilidad, porque una responsabilidad va acompañada del derecho. Si no, seguimos creando conflictos, ¿ya? Seguimos creando conflictos. Yo le llevo conflictos a la escuela, porque yo le he enseñado a mis hijos sus derechos, pero no les he enseñado sus obligaciones. Y dentro de esas obligaciones hay una responsabilidad muy importante que es el respeto. Acá en la casa yo soy tu papá, allá en la escuela el maestro es tu maestro. En la calle los mayores son mayores que tú. Y si tú quieres que te respeten, vas a respetarlos a ellos y vas a respetar a los más jóvenes. Pero ¿qué sucede muchas veces, verdad? Mira, mi hijo, la hora que es y no has hecho la tarea. ¿Y qué hacemos? Comenzamos a hacerle la tarea nosotros. O nos prestamos para mandar una notita diciéndole al maestro, a la maestra, que no la pudo hacer porque estaba enfermo. Que su hijo no fue porque estaba enfermo. Vean desde dónde comienza a crear los conflictos en la sociedad, pues. Entonces, ya él se dio cuenta que va a manipular a papá, y como manipula a papá y a mamá, va a querer manipular también al maestro, va a querer manipular. Y después, ¿quiénes van a ser? Son nuestros alcaldes, son nuestros diputados. Así de sencillo. Hay que enseñarles, tanto nosotros como docentes, también como docentes, que hay espacios y que esos espacios también son respetables. Que en la escuela el papá juega un papel muy importante hasta ahí, pero no puede interferir en la labor de un docente. Que un papá es un papá y un maestro no puede interferir en la enseñanza de un padre de familia. Ya cada cosa en su lugar, cada cosa va en su lugar, compañero. No creemos conflictos nosotros mismos, ¿no? Conozcamos, Leslie decía algo muy importante, no acomodarnos, y Kendi lo decía muy acertadamente, ¿no? Conocer
las responsabilidades que conlleva. Pero usted como maestro no conoce su responsabilidad, tiene problema. Porque si nuestra autoestima anda mal, vamos a querer quedar bien con todos. Vamos a querer quedar bien con todos porque mi autoestima anda mal. 10, 20 años después, viene y se da cuenta ese alumno que en el momento pues, que usted le daba clases, él tenía problemas. Porque para ese maestro, todo estaba bien, todo estuvo bien, nunca tuvo aquello de decirle, miren, no, venga para acá, esto no es así, tiene que hacerlo de esta manera, tiene que ir por este lado, vean, ¿verdad? Muestre su inteligencia, usted es inteligente, venga, haga su destreza, muestre su destreza, usted puede hacerlo. ¿Qué lo puede hacer? Me extraña. Vean cómo es diferente una cosa a otra cosa. A diferencia de decirle, no, está bien, ahí. No, hay que tener mucho cuidado en estas cosas, pues, ¿verdad? Porque ¿qué estamos haciendo? Diciéndole, pues, que él toda la vida lo que hace está bien. Facilitándole, ¿verdad? Para que él siga en ese camino. Y al final estamos creando, pues, los famosos conflictos que nos llevaron a esa lucha interna, que se firmó una paz para que ya no hubiera. Ahora tenemos otra lucha interna. Ahora es otro tipo de lucha interna el que tenemos. ¿Y por qué es que nosotros debemos de aprovechar los espacios en la escuela? Es porque tenemos no cambiar la mente del estudiante, ¿verdad? No, tal vez no sería cambiar la mente del estudiante, es enseñarle exactamente lo que es. Es enseñarle exactamente lo que es, en dónde está, por qué existe una constitución, ¿verdad? ¿Qué dice esa constitución? ¿Por qué está esa constitución? ¿Por qué debemos de conocer nosotros, ¿verdad?, los artículos de la constitución? Y si son muchos, al menos conocer esa sección cuarta y la sección primera de la Constitución Política de la República. Ahí donde nos reza, pues prácticamente que comienza con la concepción del ser humano. De ahí debemos de partir. No pidamos mucho, ¿verdad? No engañemos a los estudiantes, ¿verdad?, con aquellos famosos 100 puntos, ¿verdad?, famosos 90 puntos. Creémosle aquí el sentido de ello. Y decirles, mire, si su papá, ¿usted ha visto cuánto es lo que tiene su papá y su mamá? Tiene su casa, tiene su trabajo. Bueno, entonces a usted le exige que usted tiene que tener el triple de lo que tiene su papá, el doble de lo que tiene su papá. Usted no va a agarrar como el cangrejo. Usted no va a ir como el cangrejo para atrás a decir menos de lo que tiene su papá. Usted no vive esperanzado a que su papá tiene que darle su herencia. Eso no existe, ¿no? Eso no existe. Si su papá quiere, él se lo va a dar. De lo contrario, no. Usted es un ser independiente, usted tiene que independizarse y tiene que trabajar para hacer lo que es de usted, lo que va a ser de usted. Ahorita lo que usted tiene es de su papá. Hay que ser claros. Hay que enseñarles con esa parte. Enseñarles a ser productivos, no conformistas. Y que ellos lo pueden hacer. Si van a ser productivos. Ahora, si van a ser conformistas, nunca lo van a poder hacer. Porque se van a conformar con lo poquito, pues,